Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andás? Esta semana han pasado tantas cosas en la política global, tantas, que es realmente muy complejo centrarse solo en una. Cada suceso tiene o tendrá repercusiones geopolíticas a futuro, ya te vas a dar cuenta de lo que te digo. Es por esto que he decidido hacer un pequeño raconto de lo más importante que ocurrió estos días. Seguramente de muchos de estos hechos se desprendan los podcasts de los próximos meses. Comenzamos. Uno de los conflictos que parecieran no tener solución cercana es la guerra entre Israel y Hamás. Aunque depende del momento. Por momentos parecía que la solución estaba cerca, el fin de la guerra, por otros no. Bueno, y esta semana hubo varias novedades al respecto, porque las negociaciones parecían que habían fracasado, negociaciones que se vienen llevando a cabo en El Cairo, en Egipto, por la inflexibilidad del gobierno de Netanyahu. Cada uno se fue a su casa y después se dio el acuerdo se dio por fallido, digamos, no se llegó a ningún acuerdo en las negociaciones. Y ahí sale Hamás diciendo que aceptaba la tregua, pero que era la última oportunidad que tenía Israel para el intercambio de rehenes. Bueno, volvieron a negociar en realidad, pero hasta hoy esta propuesta no se ejecutó. Siguen las tratativas con Estados Unidos, Egipto y Qatar como mediadores. Mientras tanto, Israel, ya desoyendo las advertencias de la comunidad internacional, algo que viene haciendo desde el inicio de la guerra, bueno, en este caso invadió Rafah, ¿no? Rafah es el límite que tiene la frontera sur con Egipto, donde pasa la ayuda, o pasaba, porque ya no más porque lo cerraron, pasaba la ayuda humanitaria. Lo que dice Netanyahu es que está haciendo bombardeos y ataques de manera selectiva sobre Rafah, no de manera total, y el tema es que se estima que allí se encuentran al menos 1.4 millones de refugiados gazatíes que fueron empujados por el mismo gobierno israelí cuando al inicio de la guerra les pidieron que se desplazaran hacia abajo. Terminaron en Rafah, que antes de la guerra en Rafah vivían 300.000 personas. Bueno, ahora hay 1 millón, casi 1,5 millones de gazatíes, ahora un poco menos en realidad porque el gobierno de Netanyahu les fue pidiendo que se desplacen. Así que como 300.000 desplazados ahí cerca de la costa del mar Mediterráneo a otro lugar donde también hay hacinamiento, no hay comida. La población gazatí hoy se encuentra al borde de la hambruna, si no en hambruna, y en total colapso. Pero este lunes, en este conflicto, pasó algo interesante, porque el lunes se conmemoró el Día de los Caídos. Es una fecha muy solemne en Israel que moviliza a miles de personas hacia los cementerios militares para recordar a los soldados muertos. Desde el 7 de octubre, 620 soldados muertos. Entonces este año también lo que hace que la jornada también sea especial para la población, pero si sumamos los civiles muertos por actos terroristas más los soldados muertos por el ataque de Hamás, la cifra es de 1.600 personas. Y en el acto de conmemoración a los soldados caídos, el jefe del Servicio de Inteligencia Interior de Israel, Ronen Bar, reconoció su responsabilidad en el ataque del 7 de octubre porque dijo que la organización lo podría haber prevenido. Sí, esto dijo Bar, declaró que están llevando a cabo una investigación interna en profundidad para esclarecer lo que ocurrió el día de la masacre. Y lo que pasó después muestra el disgusto que hay en Israel con el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Porque después del servicio de inteligencia, del jefe del servicio de inteligencia, habla Netanyahu. Y su intervención se vio interrumpida por la protesta de parte del público que al comenzar el discurso del jefe del Ejecutivo se levantaron y abandonaron el lugar. Y acá hay uno de los temas principales por el cual se lo culpa a Netanyahu, que es que todavía no asumió públicamente responsabilidades. El primer ministro Netanyahu no asumió responsabilidades del ataque del 7 de octubre. ¿Qué dijo Netanyahu en este discurso? Conseguiremos objetivos de guerra y en el centro de ellos está el retorno de los rehenes. Algo que es lo que le culpan y le piden las familias, ¿no? Devuelvan a los rehenes. Dijo Netanyahu, hemos cobrado y cobraremos un alto precio al enemigo por sus actos criminales. Mientras el discurso de Netanyahu enfatizó en la ofensiva militar, el presidente Isaac Herzog estuvo dedicado a acompañar a las familias y a los secuestrados y dijo: nuestra herida no sanará hasta que vuelvan todos los rehenes.
¿Cómo es la situación de los rehenes? Bueno, el retorno de los rehenes, de los cuales 128 siguen en Gaza, 36 según Israel están muertos, se ha convertido en uno de los grandes motivos de las protestas en contra del gobierno. El sábado, por ejemplo, miles de personas se manifestaron para demandar a Netanyahu que tome medidas para garantizar la salida de los rehenes de Palestina. Es en este contexto, y probablemente movido por las manifestaciones estudiantiles pro-palestinas y la campaña electoral, que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, decide ponerle un freno al gobierno de Netanyahu. Y lo hace dejando de suministrarle proyectiles de artillería o bombas para los aviones caza. Sí, no así lo defensivo. Le dejó de suministrar bombas, ¿no? Y instrumentos ofensivos, pero sí le sigue enviando elementos defensivos que los necesita para su famosa cúpula de hierro, ¿no? Para defenderse de ataques. Eso Estados Unidos se lo sigue mandando. Pero acá hay algo muy importante, porque en una entrevista en la CNN, Biden ha reconocido que han muerto civiles en Gaza como consecuencia de las bombas. Que han muerto civiles en Gaza es uno de los comentarios más duros que Biden ha realizado hasta ahora. A lo que Netanyahu dijo algo que enojó mucho internamente. Dijo, si Israel tiene que valerse por sí solo, lo hará. Generó un repudio muy grande de la oposición que considera que Netanyahu es el mero responsable de haber puesto al país en esta situación en la que está. Otro de los temas de esta semana, Rusia. Rusia que tuvo una semana muy movida por dos hechos. Primero, el martes 7 de mayo, Vladimir Putin tomó posesión de su quinto mandato como presidente en unas elecciones en las que ya sabemos, ¿no? Ganó con el 87% de los votos, sin oposición. La mayoría de los candidatos han muerto, están presos, exiliados o inhabilitados políticamente. Putin volvió a nombrar a Mishustin como el primer ministro, digamos, probablemente porque prefiere su bajísimo perfil. Mikhail Mishustin es un nombre que no se ha escuchado demasiado. Se espera que la mayoría de los miembros del gabinete conserven sus puestos, aunque sorpresivamente lo que se estaba comentando es que era incierto el destino del ministro de Defensa, de Sergei Shoigu, el más antiguo de los ministros hasta ahora, porque finalmente fue relevado, pero un gran amigo de Putin, Sergei Shoigu, que, bueno, hasta se han ido de vacaciones juntos. De acuerdo con la ley rusa, todo el gabinete dimitió el martes cuando Putin comenzó su quinto mandato presidencial y el presidente después los vuelve a nombrar o no. El presidente decide y esto también tiene que ser aprobado por la Duma. Pero bueno, finalmente el domingo nos enteramos que Putin destituyó a Sergei Shoigu como ministro de Defensa y que lo nombró frente al Consejo de Seguridad Nacional. Y para Defensa nombró un economista, a Andrei Beloustov. La medida se produce en un momento clave del conflicto en el que las tropas rusas avanzan en el este de Ucrania y acaban de lanzar una nueva e importante operación terrestre contra la región nororiental de Kharkiv. Y a pesar de una serie de reveses militares en el primer año de campaña, incluido el fracaso en la captura de Kiev y la retirada de las regiones de Kharkiv y Jersón en el sur, Putin había apoyado a Shoigu hasta ahora. Y al explicar el momento de la decisión, el Kremlin dijo que necesitaba que el Ministerio de Defensa siguiera siendo innovador. Y Belousov, que no tiene antecedentes militares, ha sido uno de los asesores económicos más influyentes de Putin durante la última década. En tanto, el jueves 9 de mayo, Putin presidió el desfile de uno de los días más importantes que tiene Rusia, que es el Día de la Victoria en la Plaza Roja. Se conmemora el triunfo soviético sobre la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y es esta ceremonia utilizada por Putin todos los años como una demostración del poderío militar del Kremlin. Comienza a desfilar ese día todo el arsenal nuclear. Y en su discurso de este año, Putin aseguró que las armas nucleares están en alerta, ya que las potencias occidentales desean que Rusia deje de existir en su forma actual. Escuchaste bien, las armas nucleares están en alerta porque las potencias occidentales desean que Rusia deje de existir en su forma actual. Desde Occidente, quien tomó el guante fue el ministro de Relaciones Exteriores británico, el ex primer ministro David Cameron, que expresó
que este es un mundo más peligroso, más volátil y más conflictivo de lo que la mayoría de nosotros hemos conocido jamás. Debemos afrontar este hecho y actuar en consecuencia. Lo dijo después del discurso de Putin. Después salió Macron, que Macron se tardó un poquito porque siempre suele ser él el primero que sale a hablar de estas cosas, ¿no? De guerra y de la amenaza nuclear. Y bueno, Macron publicó un video en X donde reforzó el llamado a defender a Ucrania ante el avance de las fuerzas rusas con ataques sin pausa y deseó, espero con todas mis fuerzas, que no tengamos que ir a la guerra. Y hablando de Reino Unido, pareciera que David Cameron, el ex primer ministro, está eclipsando a Rishi Sunak, al actual primer ministro. Cameron, increíblemente, recuperó la reputación que él tenía en la opinión pública británica después de haber dirigido al país al abismo con el Brexit. Cameron gobernó entre 2010 y 2016 y nadie previó su vuelta tras su renuncia porque él hizo la campaña por el no en el Brexit, pero ganó el sí. Cuando ganó el sí, ahí renuncia. Y después lo vuelve a llamar Rishi Sunak para el gobierno en noviembre del 2023, un gobierno debilitado. El de Rishi Sunak es un gobierno ahí que está tratando de... está un poco en la cuerda floja. Y desde que asumió David Cameron como ministro, visitó 33 países, también las Islas Malvinas. Fue el primer canciller en visitar las Islas Malvinas en 30 años y ha comprometido a su país a invertir el 2.5 del PBI en defensa. La OTAN prevé el 2%. Y bueno, lo que dijo Cameron, nosotros vamos a aportar el 2.5. Acá está la pregunta, ¿no? ¿Nace una preocupación para el débil conservador Rishi Sunak? Bueno, probablemente debido a este éxito de Cameron, ya inició Rishi Sunak la campaña electoral. Todavía no hay fecha, pero va a haber elecciones en Reino Unido. Y habló en un tono que algunos medios ya describieron como, titulan, por ejemplo, Sunak se aferra al discurso del miedo para frenar el avance laborista ante las próximas elecciones. Y también en este discurso, a lo David Cameron, probablemente tomando su modelo, advirtió Rishi Sunak que se vienen años peligrosos y de cambio, y aseguró que Reino Unido sería menos seguro bajo un gobierno de los laboristas, de la oposición, y habló de que las amenazas globales a la seguridad están en el incremento de estados autoritarios como Rusia, Irán, Corea del Norte y China, los nombró, que trabajan para socavarnos a nosotros y a nuestros valores. La guerra ha regresado a Europa, los aliados de la OTAN nos alertan de que si Putin triunfa en Ucrania, ellos podrían ser los próximos. Esto dijo Rishi Sunak. Mientras tanto, y ya que lo nombró, desde Oriente, Xi Jinping esta semana realizó su primera gira europea en 5 años, con escalas en Francia, Serbia y Hungría. El propio mandatario chino publicó un artículo en el diario francés Le Figaro en el que explica los objetivos principales de su visita y dice relaciones comerciales y diplomáticas y colaborar con la comunidad internacional para resolver la guerra de Ucrania. Aunque lo que realmente intenta, digamos, es asegurarse que Europa no se acerque más a Estados Unidos, especialmente en medio de la incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones presidenciales en el país del norte. Lo cierto es que el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, llegó a Europa en medio de varios resquemores porque hace unos días Alemania y Reino Unido detuvieron al menos a 6 personas sospechosas de trabajar para los servicios de inteligencia chinos y además hay alarma ante el estrechamiento de los lazos con Rusia en la guerra contra Ucrania. Hasta el día de hoy, Beijing se niega a condenar la invasión y en cambio apareció como un salvavidas clave para la economía rusa que está fuertemente sancionada. Y por último, existen grandes cuestionamientos a la política de dumping que hace Xi Jinping, que aplica el gobierno chino. La Comisión Europea está investigando sobre estas prácticas comerciales chinas en sectores como coches eléctricos, ferrocarriles, energía solar y eólica o dispositivos médicos. Los líderes occidentales lo que consideran es que estas áreas están siendo subvencionadas indebidamente. Es por ello que intentan presionar para que China juegue limpio y evitar de esta manera que se acelere la desindustrialización en Europa. En cambio, en la visita del mandatario chino a Serbia y Hungría, la cosa fue distinta. No lo esperaron como en Francia.
Lo esperaron con los brazos abiertos, sus líderes celebran la inversión china sin cuestionamientos, así como también la profundización de los lazos. Hace una década, tanto Serbia como Hungría firmaron un acuerdo para modernizar el ferrocarril entre sus capitales. Y es un plan que espera agilizarse porque es parte de la propuesta china de franja y ruta de la seda para conectar estas dos capitales, Budapest y Belgrado, con el puerto del Pireo en Grecia, que es controlado al sur por China y que es una entrada muy importante para sus productos hacia Europa Central y Europa del Este. Otro de los temas de esta semana fue el intento de asesinato de Volodymyr Zelensky y también de otros funcionarios de alto rango de Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó que el ataque supuestamente era un regalo para Putin antes de la toma de posesión. Si bien es cierto que desde el comienzo de la guerra se ha denunciado que las fuerzas rusas han estado intentando matar a Zelensky, esta semana lograron llegar bastante lejos. Hay 2 funcionarios ucranianos detenidos por sospecha de traición y de preparación de un acto terrorista. Y para finalizar, es importante no dejar de lado otro giro de 180 grados en la política exterior argentina que se viene dando desde que Javier Milei llegó al poder. En este caso, en relación al conflicto entre Israel y Palestina, es el voto del viernes en la Asamblea General de la ONU. Argentina rechazó la resolución que expresa que el Estado de Palestina está calificado para ser miembro de la organización y recomienda al Consejo de Seguridad que reconsidere el asunto. Fue la única nación latinoamericana que votó en contra. Argentina votó con Estados Unidos, Israel, Micronesia, República Checa, Hungría, Nauru, Palau y Papúa Nueva Guinea. Como ha expresado el ex canciller Santiago Cafiero, este voto destruye la postura histórica de Argentina de promoción de soluciones no impuestas y consensuadas entre las partes para la convivencia pacífica de los pueblos. Y esto se suma también a que desde el 2010 Argentina reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como un Estado independiente con sus límites geográficos de 1967. El gobierno argentino, en consonancia con lo que viene haciendo Javier Milei, está en un alineamiento irrestricto a Estados Unidos e Israel y está actuando en consecuencia. Como vemos, esta fue una semana de mucho movimiento. Sin dudas, cada uno de estos sucesos que te conté tendrá repercusiones. No se navegan aguas calmas en este 2024. Hasta acá llegamos hoy. Seguime en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X. En todos estoy como Natalia o Nati Petinari. Nati con I latina, Petinari con doble T. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.